Fingí ser otra persona en redes y terminé enamorándome de mi víctima. No voy a justificar lo que hice. Tampoco voy a mentir. Cuando abrí esa cuenta falsa, no pensé en las consecuencias. Pensé en el control, en el poder de ser otra persona por un rato, en lo fácil que era construir una identidad desde cero y ver cómo los demás caían sin sospechar nada. Todo empezó por una mezcla de aburrimiento y curiosidad. Y sí, también por un poco de resentimiento. Llevaba semanas viendo cómo una chica llamada Daniela subía todo tipo de cosas en redes. Fotos en la playa, frases perfectas, selfies en cafés de moda, historias de noches con amigos que parecían sacadas de una serie. Era hermosa, popular, todo lo que yo no era. No la conocía en persona, pero compartíamos algunos conocidos. Incluso había salido con un chico que a mí me gustaba y yo la envidiaba. No de forma violenta ni obsesiva, pero la envidiaba. Así que una tarde, en uno de esos domingos donde el tiempo se derrite lento y todo parece repetido, creé una cuenta nueva. Foto de perfil atractiva, pero no demasiado. Una chica con una sonrisa enigmática, de esas que parecen naturales pero están fríamente calculadas para generar confianza. Le puse de nombre Lucía Varela. Nombre común, apellido creíble. Nada extravagante. Subí 3 fotos, una en la playa, tomada de un perfil privado que nadie reconocería, una de un café con un libro y una selfie borrosa frente al espejo. Luego empecé a seguir gente, y sí, entre esas personas estaba ella, Daniela. No esperaba que me respondiera, pero lo hizo. Aceptó mi solicitud. Le di like a algunas de sus publicaciones. Me devolvió 2. Luego vio mis historias. Y poco a poco empezamos a hablar. Me gusta tu estilo, me escribió un día después de que subí una frase que robé de Pinterest. Gracias, Dani, le contesté, como si ya fuéramos amigas de toda la vida. Y así empezó todo. Nuestra conversación fluyó rápido. Daniela era mucho más simpática de lo que yo había imaginado. No era altanera. No parecía una de esas chicas que se sienten por encima de todos. Tenía chispa. Y también una especie de tristeza escondida entre líneas. A veces siento que todos me miran, pero nadie me ve de verdad. Me escribió una noche. Esa frase me atravesó, porque yo siempre había sentido lo contrario. Invisible, irrelevante. Nadie se fijaba en mí. Y sin embargo, ahí estaba ella, la chica perfecta, abriéndose con Lucía, mi yo falso. Las conversaciones se hicieron diarias. Me contaba sobre su familia, sobre sus inseguridades, sobre su ex, el mismo tipo que yo había querido y que la dejó a ella por otra. Me hablaba con confianza. Me mandaba audios con esa voz gálida, de esas que suenan siempre sinceras. Y yo me perdía en su mundo. Al principio todo era un juego, una especie de experimento para ver hasta dónde podía llegar, pero con el tiempo comencé a sentir algo más. Me reía con ella. Me dolía lo que le dolía. Me ilusionaba con sus proyectos. Y empecé a esperarla. Esperaba que me escribiera. Esperaba sus audios. Esperaba sus buenas noches. Pero lo peor fue cuando me di cuenta de que no era solo empatía. Me estaba enamorando de alguien que no sabía ni mi nombre real. Y yo no sabía cómo salir de eso sin destruirla. Sin destruirme. Nunca imaginé que se volvería parte de mi rutina. Que mi primera reacción al despertarme fuera revisar si me había respondido. Que mis días giraran en torno a cuándo estaría en línea, a qué historia subía, o si me mencionaba indirectamente en alguno de sus posteos. Daniela me hablaba como si fuéramos amigas de toda la vida,
como si nos hubiéramos conocido en un viaje, en la fila de algún evento o en algún grupo de redes. Y la forma en la que se abría conmigo me desarmaba. No tengo muchas amigas con las que pueda hablar así, me dijo una noche después de que contarme que sus padres estaban a punto de separarse y que eso la estaba matando por dentro. Me dolió. Me dolió porque yo tampoco era realmente su amiga. Porque mientras ella me confiaba sus heridas más profundas, yo me escudaba detrás de un nombre falso y una sonrisa robada de otra persona. Tú sí me entiendes. A veces pienso que si no te hubiera encontrado ya estaría hecha pedazos. Y ahí fue cuando me temblaron los dedos. Literalmente. Sentí una mezcla de culpa, miedo y ternura. Porque esa frase no era ligera. Ella se estaba aferrando a mí como a un salvavidas. Y yo cobarde seguía nadando en una mentira cada vez más pesada. Empecé a hablar por videollamadas, pero yo nunca encendía mi cámara. Le decía que me daba vergüenza, que no me sentía bien conmigo misma, que tenía problemas de autoestima. Y Daniela nunca me presionó. No importa cómo te veas, Lu. Me caes bien por lo que eres. A mí también me cuesta a veces mostrarme. Nadie lo cree, pero es verdad. Ese tipo de comentarios me partían el alma. Porque ella creía estar hablándole a alguien que sufría como ella. A alguien transparente. Y yo cada vez era más consciente de que no solo estaba jugando con fuego. Estaba jugando con su corazón. Y con el mío también. Las conversaciones se volvieron cada vez más profundas. Hablábamos hasta la madrugada. Me contaba cosas que no le decía a nadie. Una noche me confesó que cuando tenía 15, sufrió un intento de abuso por parte del hermano de una amiga, que nunca lo había contado porque sentía que nadie le creería. Me sentí devastada. No sabía qué responder. No tenía derecho a estar ahí, escuchando esa parte oscura de su vida. No tenía derecho a ocupar ese lugar. Pero igual lo hice. Le escribí un mensaje larguísimo, cuidando cada palabra, cada pausa, como si realmente fuera Lucía. Y ella me agradeció llorando. Nunca me había sentido tan escuchada. Y en ese momento supe que ya no era solo una víctima más de mi experimento. Yo me había metido en su mundo con mentiras. Sí, pero lo que ella me daba era real. Su confianza, su cariño, su herida abierta. Y no había forma de salir de ahí sin hacerle daño. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que todo se descubría. Que alguien reconocía la foto de perfil. Que Daniela me buscaba en persona y no encontraba a nadie. O peor aún, que sí me encontraba. Y que me odiaba. Me despertaba con el corazón en la garganta. Sudando. Con esa sensación de que ya había ido demasiado lejos. Y aún así cada día le escribía. Cada día seguía alimentando la mentira. Porque también me había vuelto adicta a ella. Adicta a su forma de hablar. A sus audios llenos de emoción. A esa manera suya de contar el mundo como si todo fuera poesía y caos al mismo tiempo. Me enamoré. No fue de un día para otro. Pero fue inevitable. Y lo peor fue darme cuenta de que aunque ella sentía una conexión real conmigo, yo nunca podría tenerla del todo. Porque no me amaba a mí.
amaba a alguien que no existía. Una noche, casi a las 3 de la mañana, me escribió. ¿Alguna vez sentiste que conectaste tanto con alguien que empezaste a tener miedo? ¿Miedo de qué? Le respondí. De que no sea real. De que solo sea algo en mi cabeza. Es real. Le escribí sin pensar. A veces me siento tonta. Me estás cambiando la vida y ni siquiera he visto tu rostro. Tú también me estás cambiando la vida. Le contesté, tragándome las lágrimas. Apagué el celular y me encerré en el baño a llorar. Porque sí, me estaba cambiando la vida, pero no en la forma bonita. Me estaba obligando a ver todo lo que estaba mal en mí, todo lo que había creado con tal de sentirme querida. Y lo peor era que, por primera vez, alguien me quería, aunque fuera por alguien que no era yo. No sé en qué momento exacto dejó de ser una conversación segura. Tal vez fue esa noche en que Daniela me pidió que le mandara una nota de voz, no un mensaje, no una imagen, una voz. Quiero escuchártelo, aunque solo sea un hola. Necesito saber que eres real, que no estoy hablando con una pantalla vacía. Y ahí se quebró algo dentro de mí, porque no era una petición maliciosa, ni siquiera era desconfianza. Era una súplica suave, una caricia disfrazada de necesidad. Ella solo quería una mínima validación de la persona a la que le estaba abriendo el alma, pero yo no podía darle eso, no sin arriesgarlo todo, no sin enfrentar lo que realmente era. Intenté justificarme. No me gusta mi voz. Es algo que me inseguriza mucho. ¿Ni un segundo? ¿Ni siquiera decirme buenas noches? Me da ansiedad, Dani. Lo siento. Tardó en responder, y cuando lo hizo me dolió más de lo que esperaba. Está bien. No voy a presionarte. Pero me duele. Ahí supe que había cruzado otro umbral. Que ya no era solo una mentira que flotaba en el aire. Era una mentira que empezaba a herirla, y eso me estaba partiendo. A partir de ese día, algo cambió. No me lo dijo directamente, pero empecé a notarla más distante. Le costaba abrirse como antes. Ya no me mandaba audios tan largos, y algunas respuestas llegaban horas después. A veces, ni siquiera llegaban. Yo me volvía loca. Revisaba cada palabra que le había dicho, cada historia que había subido. Me preguntaba si había compartido algo que no concordara con lo anterior, si había cometido un error. Hasta que una tarde, después de una larga pausa de silencio, me escribió. Sé que esto puede sonar feo, pero ¿eres quien dice ser? Sentí que el corazón me caía al estómago. Tardé tanto en responder que ella volvió a escribir. No es que no confíe en ti, es solo que hay cosas que no me terminan de cerrar. No publicas en tiempo real. Tu perfil es muy limpio, y a veces siento que hablo más yo que tú. Ahí comprendí que por mucho que creyera tener todo bajo control, no lo tenía. Mi mentira se estaba resquebrajando. Pensé en desaparecer, en borrar la cuenta y fingir que nunca pasó nada, que Lucía Varela fue solo un error digital que se perdió en el algoritmo. Pero el solo hecho de imaginar que ella se quedara sin explicación me destrozó. Así que tomé aire y le escribí: hay cosas de mí que no te he contado, Dani. No porque quiera engañarte, sino porque no sé cómo contarlas sin que me odies. ¿Me estás mintiendo? Respondió enseguida. No todo es mentira, pero tampoco todo es verdad. Pasaron 3 minutos eternos. Luego su respuesta: explícate. Me quedé paralizada frente a esa palabra. Explícate. ¿Y cómo se explica una mentira construida con cariño? ¿Cómo le digo que sí, que todo comenzó como un juego, como un intento patético de observarla desde lejos? ¿Cómo le explico que empecé con intención de criticarla y terminé defendiéndola hasta de sus propios amigos? ¿Cómo le digo que no puedo dormir pensando en ella, pero que no soy la chica que ve en las fotos? Empecé a escribir 1000 veces, borré cada párrafo. Nada sonaba justo, nada sonaba digno. Y mientras tanto Daniela seguía en línea, esperando.
Finalmente le mandé una frase. Te mereces la verdad. Solo necesito un poco más de tiempo. ¿Me estás escondiendo quién eres? Sí. ¿Entonces no eres real? Esa última línea me rompió. Porque tenía razón. Todo lo que construí con ella estaba montado sobre una base falsa. Y lo más terrible era que yo sí me había vuelto real. Mis sentimientos, mi dolor, mi deseo de protegerla, mi forma de escucharla. Todo eso era yo. Pero lo que ella veía, no. Pasaron 2 días sin hablar. 2 días en los que no comí bien, no dormí. No pude hacer otra cosa que pensar en ella. Entraba a su perfil cada hora. No había publicaciones nuevas, solo una historia. La decepción no viene del otro, viene de lo que uno espera que sea. Esa frase me perforó el pecho. Sabía que era para mí, sabía que la estaba perdiendo. Y también sabía que no podía seguir así. Esa noche abrí la cámara del celular. Me miré durante varios minutos. Vi mis ojeras, mis ojos apagados, mi expresión derrotada, y me pregunté, ¿qué es más cruel? ¿Decirle quién soy? ¿O dejarla con la mentira? Porque amarla desde la mentira se había vuelto insoportable. Pero tal vez mostrarle mi verdad la destruiría por completo. Y ahí estaba yo, a medio camino entre desaparecer o confesarlo todo, y perderla para siempre. Tuve el mensaje escrito durante más de 1 hora. No era largo, no tenía explicaciones innecesarias, solo la verdad, dicha de frente, sin adornos. Me llamo Laura, no me llamo Lucía. No soy la persona de las fotos. Nunca lo hice para burlarme de ti. Al principio solo te observaba desde lejos. Me caías mal. Te envidiara. Pero después me caí yo. Me caí en lo que eres de verdad. Me enamoré. Y ahora no sé cómo vivir con esta culpa. No espero que me perdones. Pero no quería seguir mintiéndote. Lo leí unas 20 veces. Tenía el botón de enviar frente a mí. Solo eso. Un clic. Y todo se revelaría. Y sin embargo, no lo envié. Cerré el chat. Apagué el celular. Y me escondí del mundo durante 2 días. No porque no quisiera enfrentarla, sino porque no sabía cómo sostener su mirada después de mostrarle quién era realmente. Cuando volví a revisar mi cuenta, ella me había dejado de seguir. Me había bloqueado. No hubo confrontación. No hubo gritos, ni insultos, ni demandas de explicación. Solo ausencia. Como si yo nunca hubiera existido. Como si Lucía hubiera sido solo un error digital que se corrige con un botón. Y ahí entendí que eso era exactamente lo que yo había sido. Un fantasma que habitó su vida sin permiso. Una ilusión que le sirvió de compañía hasta que dejó de tener sentido. Intenté buscarla desde mi cuenta real. Laura Ortega. Mi nombre sin máscaras. Perfil limpio. Sin trucos. Sin engaños. No me aceptó. Tampoco esperaba que lo hiciera. Pero dolía. Dios, ¿cómo dolía? La ironía más cruel de todo esto es que fue la única persona que me miró como si valiera algo, que escuchó mis silencios, que me hizo sentir que podía ser amada. Y yo misma fui quien saboteó todo eso. Por miedo, por envidia, por cobardía. Pasaron semanas, meses, y yo no volví a crear ninguna otra cuenta falsa, ni para espiar, ni para curiosear, ni para justificarme. Algo dentro de mí se rompió de forma definitiva, y empecé a reconstruirme, muy lento, pero con una honestidad brutal. Empecé terapia. Lo primero que le dije a la psicóloga fue: estoy aquí porque arruiné algo que nunca debía haber empezado. Me miró con ternura, sin juzgar, y ahí lloré por primera vez sin esconderme detrás de un nombre falso. Me costó semanas hablar de Daniela sin derrumbarme, pero cada sesión era una forma de limpiar mi espejo, de entender por qué hice lo que hice, de perdonarme, y con el tiempo, de aprender que el amor no se construye desde la mentira, por más cariño genuino que haya detrás. Un día, sin buscarlo, la volví a ver. Fue en una cafetería. Estaba con una amiga.
Se reía. Se veía bien. Y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. No me reconoció. O, si lo hizo, ¿no lo demostró? Fui solo una sombra más que pasó frente a su mesa. Una extraña entre tantas. Y aunque dolió, también sentí alivio. Porque tal vez en su cabeza Lucía ya había dejado de existir. Tal vez la herida había cicatrizado. Tal vez, por fin, pudo pasar página. Yo no. Yo la seguía recordando en cada conversación honesta, en cada intento real que hacía con alguien nuevo, en cada noche en que me preguntaba cómo habría sido todo, si desde el principio hubiera tenido el valor de ser yo misma. Pero ya era tarde, y esa era la condena más justa para mi mentira. Habían pasado más de 6 meses desde la última vez que la vi. Yo seguía con mi vida, en lo posible. Había cambiado de look. Había salido con un par de personas, sin mucho entusiasmo. Me esforzaba por conectar desde lo auténtico, sin máscaras, sin nombres prestados. Era Laura, solo Laura, con todas mis heridas, con todos mis errores. Hasta que una noche, justo cuando pensaba que ya todo formaba parte de un pasado doloroso, recibí una notificación. Solicitud de mensaje de Daniela R. Me quedé paralizada. Mi corazón latía tan fuerte que no podía escuchar otra cosa. Tardé segundos en reunir el valor para abrirlo. Tenía miedo. Miedo de que fuera un reclamo. Miedo de que fuera una herida abierta. Miedo de que me pidiera que nunca más intentara acercarme. Pero no era eso. El mensaje decía: No sé por qué te estoy escribiendo. Quizás porque anoche soñé contigo. Pero no con Lucía, sino contigo, Laura. Sé quién eres. Sé cómo luces. Te busqué. Me tomó tiempo, pero te encontré. No estoy segura de qué quiero con esto, pero tampoco quise quedarme con la duda. Tuve que leerlo 3 veces. No lo entendía. No sabía cómo interpretar esas palabras. ¿Me odiaba? ¿Quería entenderme? ¿Venía por justicia emocional? ¿O simplemente quería cerrar el círculo? Pasé 2 días sin responder. Me debatía entre la ansiedad y el miedo. El pasado que yo misma había enterrado estaba tocando la puerta, y no sabía si estaba lista para abrirla. Hasta que finalmente le contesté. ¿Por qué soñaste conmigo? Me respondió en minutos. No lo sé. Supongo que hay cosas que uno no digiere tan fácil. Te mentí. Lo sé, y todavía no me lo perdono. Lo sé. Por eso estoy escribiéndote ahora. No porque lo hayas hecho, sino porque no me diste la oportunidad de entender por qué lo hiciste. Esa frase me rompió. No porque sonara agresiva, sino porque era cierta. Yo me había ido sin explicarle nada. Solo dejé que la verdad explotara y luego desaparecí, como una cobarde. Nos tomamos varios días más para escribirnos. Mensajes largos, cargados de todo lo que no dijimos en su momento. Yo no intenté justificarme. Solo le conté la verdad entera. Le hablé de mi inseguridad, de mi envidia, de mi soledad, de cómo ella, sin saberlo, me mostró partes de mí que yo había olvidado. Y ella escuchó. No me perdonó de inmediato. No me dijo que todo estaba bien, pero me dijo algo que me dejó sin aire. A veces cuando alguien te miente, lo más difícil no es descubrirlo. Es aceptar que lo que te hizo sentir sí fue real, que aunque la historia tuviera una máscara, lo que te dolió fue auténtico. Y ahí supe que de alguna manera Daniela también había sentido algo, que no fui la única que se entregó, que aunque la envoltura fue falsa, el contenido la tocó igual que a mí. Un mes después, me pidió que nos viéramos. Quiero ponerle rostro a la persona detrás de todo esto, me escribió, y decidir con mis propios ojos qué hacer con eso. Nos citamos en una cafetería, la misma donde la vi aquella vez. Solo que esta vez no era una coincidencia. Esta vez, ella venía a buscarme. Llegué media hora antes. Me temblaban las piernas, las manos, todo. No sabía si al verla me iba a abrazar, a gritar o a simplemente marcharse. Y entonces apareció. Estaba más hermosa que nunca, pero no como en sus redes, sino de verdad, sin filtros,
sin poses, solo ella. Nos miramos. Por fin, por primera vez cara a cara. Y lo primero que hizo fue sentarse frente a mí, en silencio, sin odio, sin sonrisas. Solo 2 miradas atravesando todo lo que no dijimos en meses. Dime la verdad, me pidió con voz suave. ¿Te enamoraste de mí? La miré a los ojos y sin pensarlo, sin preparar la respuesta, solo dije, sí, me enamoré como nunca antes. Ella respiró hondo, cerró los ojos un segundo y luego dijo algo que todavía me retumba. Entonces ahora te toca hacer algo que no hiciste antes. ¿Qué? Le pregunté. Ser tú, solo tú, y quedarte si de verdad quieres algo conmigo. Y ahí supe que esto todavía no había terminado. Me sentí desnuda, no en el sentido físico, sino emocional. Por primera vez estaba frente a alguien que conocía mi peor versión. No mis errores casuales, sino mis decisiones más sucias, mis engaños, mis debilidades, mi mentira. Y aún así, estaba ahí, mirándome, escuchándome. Daniela no me abrazó, no me sonrió como en las películas, pero tampoco se fue. No te voy a decir que lo entiendo del todo, pero quiero entenderlo contigo, si tú quieres. Esa frase, tan simple y brutalmente honesta, me quebró, porque me ofrecía algo que jamás esperé recibir, una segunda oportunidad. No como la Lucía falsa que la enamoró, sino como Laura, real, rota, imperfecta. Y no sabía si merecía eso, pero sí sabía que por primera vez quería hacer algo desde un lugar limpio. Nos vimos varias veces después de aquel encuentro. Al principio no hablábamos del pasado. Nos conocimos desde cero, como si fuéramos 2 desconocidas que habían coincidido por casualidad, pero sabiendo todo lo que había debajo. A veces ella hacía preguntas que dolían. Me preguntaba cómo había conseguido las fotos, por qué la elegí a ella, qué sentía realmente en ese momento. Yo respondía con vergüenza, pero también con verdad. Y aunque había momentos incómodos, también había risa, muchos silencios compartidos, y una ternura tímida que empezaba a brotar sin necesidad de fingir nada. Una noche, en el parque donde solíamos caminar, me tomó la mano. No como quien lo hace para coquetear, sino como quien decide dejar de tener miedo. No quiero vivir preguntándome qué hubiera pasado si me quedaba. Así que aquí estoy. ¿Y no te da miedo que vuelva a mentirte?, me pregunté. Me miró con seriedad. Sí, pero el miedo nunca impidió que algo valga la pena. No fuimos una historia de amor perfecta. Tuvimos altibajos, dudas, pausas, pero sí fuimos una historia honesta. Y eso para mí lo cambió todo. Porque por primera vez no era Lucía. No era una versión mejorada de mí misma. Era solo yo. Y aún así, alguien me eligió. Hoy al mirar atrás, no me enorgullece lo que hice. Pero sí me enorgullece haber tenido el valor de ponerle fin a esa mentira y comenzar una verdad con los pies temblando. Porque a veces el amor más real es el que empieza cuando ya no queda nada más que ofrecer, salvo la verdad. Y a ella, a pesar de todo, la sigo eligiendo cada día. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que alguien puede enamorarse incluso a través de una mentira si lo que sientes es real? Suscríbete entre líneas para más relatos reales y desgarradores. Dale like si alguna vez te enamoraste cuando menos lo esperabas. Y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos entre líneas.